tenemos a nuestra hermana Isabel con nosotros. Buenos días, hermanita Isabel. Muy buenos días, hermanita Rosita Hernández. ¿Cómo está mi hermana? Aquí bien, Bueno, bien, gracias a Dios. qué bendición. Hermana, ¿de dónde es usted? Bueno, yo soy de Lima, aquí de Perú, pero yo ahora hace 7 años radico en Tacna. Ah, ok. Usted es de Perú, entonces es una hermana Sí, peruana. Bueno, hermanita, sí. le platicaba a la audiencia que usted me estaba compartiendo parte de su vida y se me hizo tan interesante que yo le invité si usted quería compartir con nosotros su testimonio. Cuéntenos un poquito, por la razón por la que comenzó esta plática es por la persona que pedía oración por su hija que estaba muy grave y usted compartió una oración y de allí comenzamos a comunicarnos. ¿Quiere contarnos Ay, un poquito? amén, amén. Sí, hermanita, exactamente, justamente eso pasó, ¿no? Cuando este pastor pidió oraciones por su hija. Entonces yo lo leí así, ¿no? Pero, o sea, como de solamente saber que él estaba angustiado por perder a su hija, Ujú, me tocó el corazón porque yo perdí mi hija, ujú, ¿no? Una hija y yo, pues, como yo vivía en el mundo en ese tiempo, yo había decidido quitarme la vida, no ujú. comiendo, no salía a ningún lado, me había encerrado. Y entonces me conmovió y inmediatamente yo quise orar por este hombre, por Ajá. este pastor, y le pedí al Señor que el Señor podía hacer algo por este hombre, porque yo siento lo que él siente, porque a mí me tocó vivir también en un tiempo de mi vida esta situación, y lo mío fue peor porque yo no conocía a Cristo. Ok. Entonces yo oré, pero yo quería, o sea, había hecho la oración pero no me había referido al nombre del pastor y ni de y yo pensé que era una niña, era una Ajá. joven. Sí. Entonces yo hice la oración y después dije, Dios mío, pero no he orado correctamente porque él era un pastor y ella es una joven. Y entonces borro la oración para rectificar esa partecita nomás y entonces ahí usted me corrige, ¿no? La Rosita Hernández me corrige y me dice, hermanita, ¿por qué borró esto? Yo lo estaba escuchando. Y entonces yo entre mí decía, Dios mío. Y yo, hermana Rosita, le digo la verdad, Ajá. que yo siempre la admiro a usted. Muchas Eh, gracias. para mí usted es una sierva y que Dios me da el privilegio de conocerla, Amén. de, de poder conversar con usted, porque yo sé que usted va a ser una bendición para mi vida. Y entonces yo creo que esto no ha sido casualidad, esto ha sido propósito de Dios, porque yo siempre decía, cómo me gustaría hablar con la hermana Rosita. Mire, Lo veía algo inalcanzable, le puedo decir, porque usted vive en Estados Unidos. Y yo decía, pero ¿cómo me podría comunicar? Sí, no, eso estaba en mi corazón y mi pensamiento, pero solo era un pensamiento que solamente se lo dije a Dios, a ujú, nadie más. Pero como es Dios, que Él puede conceder el sueño de su corazón, de sus hijos, ¿no? sí, Y yo creo que este es un propósito del Señor para que muchas personas puedan ser edificadas, los hermanos, porque estos testimonios son reales, amén, amén. verdaderamente, ¿no? Entonces ya la hermanita Rosa me corrige y yo le digo, ay hermanita, le digo, sino que quería rectificar la oración y volví a orar y gracias a Dios que ahí por ese temita, Ajá. yo la llamé, yo decía entre mí, decía, la llamo o de repente la hermana está ocupada porque ella trabaja para el Señor. Y así se me vieron un montón de pensamientos y yo dije, pero la voy a llamar. Algo en mi corazón me dijo, llámala, llámala. Sí. Gracias a Dios. Entonces, Sí, sí. entonces yo dije, la voy a llamar. Entonces la llamo a la hermana Rosita y dije, wow, Dios mío, dije, en la primera me contestó Señor Jesús, dije. Y Gracias a entonces Dios. para mí fue una alegría tan grande de conocer, de hablar con usted, porque físicamente no nos podemos ver, pero Ajá. por lo menos
podemos conversar y escucho sus devocionales Gloria a y Dios. cuánta sabiduría le ha dado el Señor, porque esa es sabiduría de Dios, no es de hombre. Amén. Y entonces así conocí a la hermanita Rosita, pero digo siempre que es el propósito de Dios. Amén, hermana, porque cuando comenzamos a hablar y usted, bueno, en realidad lo que ella dice que la corregí, lo que yo le dije fue, hermana, ¿por qué borró la oración si yo ya la estaba escuchando? Pensé yo que es que la había borrado porque se arrepintió, pero bueno, ya está aclarado por qué la borró. Pero entonces, comenzamos a hablar y usted me dice que usted entendía mucho lo que el hermano estaba pasando o esa familia por la razón que usted también perdió a su hijita. Háblenos de eso, hermana. Sabemos que es doloroso, pero hay muchas personas que han perdido a su hija, a su hijo, y como yo siempre pienso que es muy doloroso por el hecho de que según tenemos la ley de la vida, por lo regular es que mueran los padres y después los hijos, pero cuando es lo contrario, siento que es mucho dolor para el corazón de una madre. Cuéntenos usted su experiencia, por favor. Ya, entonces voy a contar Esta experiencia. claro, esa experiencia que tuve y por eso yo me compadezco de mucha gente que están así, ¿no? Como yo, lo que yo pasé, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De que yo perdí una hija cuando estaba en el mundo, yo tenía creo 35 años, me parece que yo tenía, Ujú. y entonces yo a ella, cuando yo la tuve ahí embarazada, no notaba nada, ella nació normal, pero cuando ella me dicen el médico me dice de que ella había nacido con un mal congénito, por decir, que dice que ¿cómo se llama? El vaso sanguíneo era muy desarrollado de lo que era para su edad. De lo normal. Y entonces, sí, de lo normal. Entonces ella, bueno, ella, ¿cómo le digo? Y yo me echaba la culpa de que ella había muerto. Por eso era que yo me puse mal y ya no quería, o sea, al morir ella yo quería también ya pues morir, decía, yo quería irme con mi hija y lloraba, pues, ¿no? ¿Por qué me echaba la culpa? Porque yo también cuando yo dormía con ella, ¿qué te digo? Yo tenía harta leche. Y Ajá. entonces esa leche, cuando yo la abrazaba a ella, siempre dormía abrazada con ella. No sé por qué será, siempre quería abrazarla, protegerla, no sé. La quería tener como era mi única hija, mujercita. Ujú. Entonces yo decía, y ella amanecía mojarita. Y entonces ella amanecía así, entonces yo decía que yo la había matado, decía yo. Yo la maté, yo soy la culpable, decía eso. Ujú. Pero hasta ahí no sabía lo que ella tenía, no sabía Todavía lo el que era doctor no le el había contagio. dado el No, diagnóstico. Ok. todavía no me había dicho. Entonces, no me había dicho. Entonces, después que él me dice eso, entonces yo decía, bueno, al menos me sentí un poco más aliviada de eso, de lo que yo misma me culpaba, ¿no? Claro. Pero igual cuando ella muere al mes nomás de nacida, murió, lo llevé al hospital de emergencia, ella muere y alrededor de ella yo vi un montón de médicos, yo veía por afuera, eran bastantes médicos que estaban ahí. Ujú. Y total y yo decía, pues decía entre mí, decía, capaz ellos también habrán matado a mi hija, decía yo, y yo empecé a agarrarle cólera al hospital le tenía cólera, yo no, cuando yo pasaba por el hospital volteaba así, no quería verlo, porque yo decía, ellos lo han matado a mi hija también, o sea, se me metió unos pensamientos terribles en la cabeza, Ujú. y tenía odios, y no sé, y no sabía qué hacer, y todo eso se me iba acumulando en el corazón, y eso me llevó a que yo misma me tenga, que yo misma me aborrezca y que yo misma también que yo decía que yo también soy culpable y todo eso. Entonces cuando mi hija hermana, le voy a contar algo ya que no le he contado, Okay. cuando nosotros estábamos velando a mi hija, vino una señora y le puso un detente, eso de la Virgencita del Esto, dijo, vamos a ponerle ella en su manito. Ujú. Y entonces yo como estaba así media dopada, me dopaban porque yo lloraba,
Ujú, Entonces, hermana, en la noche ocurrió algo sobrenatural del demonio, porque yo sé que ahora que es del demonio, yo estaba, ujú. todos se habían ido ya después del velorio, y hermana, y alguien pateó la puerta así, pero ¡pum! Lo tumbó la puerta, y Wow. no había nadie, no había Ujú, nadie, solamente estábamos yo y mi esposo y todos se fueron. Y entonces yo me aterroricé de miedo, yo dije, ¿qué? Y mi esposo me abrazó, pues, y me abrazó y yo ujú. dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿quién tumbó la puerta? No había nadie, nadie, absolutamente nadie. Dios Y mío. entonces yo decía, Dios mío, alguien quiere llevarse Entonces yo en mi mente dije, el demonio quiere llevarse el cuerpo de mi hija, capaz, decía Mm, yo. claro. Y eso es lo que a mí me traumó, y Oh, yo decía que mi hija, porque yo justo empecé a indagar, antes que yo me ponga así, me encierre y todo lo demás ahí a querer desear morir. ¿Por qué hago esto? Porque yo cuando yo fui allá mi hija cuando estaba grave, fui a la iglesia católica y le digo, Padrecito, mi hija está mal, échale agüita de socorro para que mi hija se vaya María. al cielo. Ese era mi pensamiento Ujú, mío, ¿no? Entonces, como el padre me dijo, no, 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 no te puedo echar ahorita socorro, tienes que bautizarla, me dice. ¿no? Pero yo le digo, pero ella está grave. Entonces, eso también me entró un odio. Dije, y por estos curas y todo eso de la iglesia católica y todo así, me entró una ira, me entró. Y me daba ganas de insultarle en ese rato a ese padrecito que le dicen padrecito. Ujú. Entonces, y todo eso, hermana, entonces yo llegué a indagar y me decían, no, tu hijita no está en el paraíso, ella no está en el cielo, tu Ay, Dios hijita es mío. un moro. Es un moro, me decía. Moro quiere decir que tu hijita se va a ir al infierno, me decían así. Ay, ay, Entonces, ay. eso, como yo era ignorante de la palabra de Dios, Claro. entonces yo decía, Dios mío, entonces mi hija está ahí, Dios mío, decía, eso me desesperaba y me entró un ataque pues de crisis, de querer, o sea, yo ya no quería vivir, decía, Dios mío, yo soy culpable, pero decía, Dios mío, no sé, siempre en mi corazón salía, Dios mío, salía, ¿no? Entonces yo decía, pues, y yo vivía en un cuarto alquilado, me acuerdo, en ese tiempo, y ahí yo dije, ya me estaba volviendo, me estaba trastornando todo eso, la mente, porque yo Imagínese. digo, una mente trastornada solo puede actuar de esta manera, ¿no? Y entonces yo me encerré en el cuarto y ya no quería hablar con nadie, yo ahí no dormía, no comía, había armado la ropa de mi bebé así como o sea, de su gorrito, su chompita, su pantaloncito y lo abrazaba, tal como lo hacía, como si yo estuviera durmiendo con ella, así lo abrazaba. Y entonces yo decía que ya me estaba volviendo loca, decían las vecinas del costado, me decía, oye, Elizabeth se está volviendo loca, ¿cómo va a ser eso? Mira. Y entonces me traían comida, ellas me decían, Isabel, come, vas a morir si no comes, me decían. No, yo no quiero comer, yo no quiero comer, pero ellas me decían, pero ¿por qué? Yo no les quería contar a ellas, como eran inquilinas también. Claro. Entonces yo no les contaba mi problema a ellas. Entonces el único que sabía mi problema era mi esposo. Entonces mi esposo al verme que yo estaba así descuidada, que ya no me lavaba, nada, no me Ujú. lavaba, no comía, no dormía, estaba echada, lloraba, solamente lloraba y lloraba, y yo estaba pues volviéndome como loca, por decir, ¿no? Ujú. Y entonces tenía una amiga que se llamaba Carmen, y ella me dice, Isabel, ella me metía comida debajo de la puerta, come, come, me rogaba detrás de la puertita de la ventana con la puerta cerrada. Ujú. Come, Isabel, come, me decía. No, no quiero, yo quiero morir, le decía, quiero irme con mi hija, quiero irme con mi hija, eso es lo que le decía yo a ella. Ella me decía, Isabel. Entonces mi esposo al verme así, entonces él me dijo, ay, ya tú te pasas, me dijo así, yo me largo de mi madre, me dijo así. Ay, Dios Entonces mío. yo no le contesté nada, no le contesté nada. Ujú. Ellos se fueron, se fue a su casa y me dejó, me abandonó. Y para mí fue peor todavía porque yo me Sola. sentía sola, Claro. Solita. sola y solita estaba, y mis padres también no me venían a ver porque ellos no sabían lo que me estaba pasando, yo vivía lejos, Ujú. nadie sabía mi problema, solo Dios. Y entonces cuando ya llegó a un mes, ya yo estaba delgadita, delgadita, sería pues, pesaría pues 38 kilos, 40 mínimo, delgadita estaba. Ujú.
Y entonces ya yo, mis amigos, nadie me veía, no podían verme, nadie me veía, yo estaba encerrada y no salía, no habré comido por lo menos un mes, más de un mes no habré comido. Y yo decía, Mío. ¿cómo he vivido tanto tiempo? Y entonces cuando un día, ya que yo ya, ya no quería, ya no aguantaba más también, eso que lloraba, el Señor me habrá mirado con ojos de misericordia. Un día estaba yo despierta, como siempre, llorando, y yo vi cuando entró una persona, pero en forma de luz, así como persona, pero como una luz así, entró a mi cuarto y solo me abrió los brazos. Y ahora estaba en cuestiones de segundos, que cuando yo miré eso, yo no podía ver, y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, yo estoy despierta, yo no estoy durmiendo, y me peñisqué una y otra vez en mi brazo, yo estoy despierta, esto es real, decía yo. Gloria Y a Dios. entonces yo ahí, apenas que ya estaba, ya cuando apenas amaneció, yo tenía ganas de vivir, tenía ganas de comer, tenía hambre, y empecé a recoger las ropitas de mi bebé, lo hice, una bolsita lo hice, lo guardé todo. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a comer? Tengo hambre, dije así nomás solita en mi cuarto. Y justo al salir de mi cuarto encuentro 10 soles, me encontré. Y hace pues 3 años, hace en esos tiempos me acuerdo que una vecina que era cristiana vendía menú, Ajá. y yo me fui corriendo para allá, corre y corre de hambre, imagínense, de hambre, Ujú. corría sin parar. Y, y hermana, y yo me compré ese día, la vecina se asustó, me dijo, Isabel, ¿qué es esto? ¿Dónde has estado? ¿Qué tienes? Ya siéntate ahí, me dijo, vamos a conversar. Y entonces la vecina, yo le dije, hermana, sígame comida, tengo hambre, tengo hambre. De lo que yo no tenía hambre, hermana. Ujú. Dios Yo hizo la ahora, obra. yo que ahora conozco la palabra, es Dios quien vino, porque de verdad yo no hacía caso a nadie, ni a mi vecino, ni a mi esposo, yo no me consolaba nada. Y Dios vino y me trajo ese consuelo, ¿no? Como Sí. dice que donde está la presencia de Dios hay libertad. Y yo fui libre ese día de ese espíritu de homicidio, porque Gloria a yo misma Dios. quería quitarme la vida. Aleluya. El poder del evangelio, la obra que hace Dios. Sí, amén, hermana. Sí, y ese es mi testimonio. Y esto es real porque yo ahora entiendo que yo estoy en el camino del Señor. Como Hermana, Dios tuvo que Él mismo hacer la obra amén. en mi vida. Entonces, cuando a usted, perdón, le habla esta hermana y le pregunta qué tiene, usted le platica y qué pasó de ahí. Ay, ella me dijo, Isabel, alabado sea el Señor, mira cómo estabas. Podías haber muerto, me dice, pero Dios te salvó, me dice. Y entonces ella ya de ahí me empezó a llevar a la iglesia, mi hermana. Me empezó a llevar a su iglesia, era una iglesia de Alianza Cristiana Misionera. Ajá, Me empezó a llevar, vamos a la iglesia, hija, vamos, vamos. Ella me llevaba, ya como mi mamá me llevaba. qué Y yo le lindo. decía, "Ay, vamos, yo contenta porque ella es mi vecina, y ella era una hermana que muy amorosa con nosotras, con mi familia también. Gracias a Dios. Y por eso yo le obedecía, pues le obedecía como si fuera mi mamá. Ujú. Y Sí, así, hermanita. entonces se fue a la iglesia y cuéntenos qué pasó, qué siguió de allí, usted sintió, se sintió bien, por claro, usted sintió el consuelo de Dios y de allí, ¿qué Sí, más sucedió? allá Queremos de ahí saber toda la pues, historia. allá, de ahí ya cuando la hermana me empezó a llevar a la iglesia, entonces ella me dijo, tú tienes que testificar eso, Isabel, tienes que testificar eso, lo que Dios ha hecho contigo. Entonces ella me llevaron a una iglesia a testificar. Después la señora también que me traía comida, yo le conté después que salí de ahí, cómo se maravillaban con el testimonio. Isabel, vamos para que testifiques. Quería que testifique también a la iglesia católica. Decían, va, porque ella era católica. Ah, Y era ok. católico. Vamos, Isabel, testifícalo, por favor. Me pedían que lo testificara, Ujú. porque verdaderamente yo digo, era Jesús, Señor.
Y entonces ellas me decían, Isabel, cuéntalo. Y entonces yo lo contaba, lo testificaba, a pesar que yo era del mundo, ¿no? Claro. Y como yo testificaba de que era Dios, que me había Amén. salvado, que me había librado. Y entonces eso era lo que, para eso yo testificaba, ¿no? Y las hermanas de ahí, yo empecé a ir a la iglesia. Y después de eso yo me recuperé y todavía seguía mi vida mundana, ¿no? Ya me pasó todas esas cosas, Ujú. ya había olvidado todo eso, ¿no? Pasando en el tiempo ¿cómo se llama? En el tiempo ya que más o menos 3 años, 4 años ya me pasó todo eso, ¿no? Del Ujú. dolor de mi hija. Sí. Y yo seguía en el mundo, ¿no? Tomaba y Ay, Dios como mío. todas las personas. Sí, tomaba, me iba a la fiesta, tenía muchas amigas que me llamaban, Isabel. Bueno, así yo, entonces, ¿qué pasa? Que yo también, después de eso, yo tenía unas amigas también bueno, que eran pues, callejeras, ¿no? Y entonces ellas me decían, Isabel, ¿quiere ganar plata? Claro que sí, le digo, ¿quién no quiere plata? Entonces vamos, pues acompáñanos. Entonces ellas eran pues personas que, por ejemplo, se subían a los carros y Mm. robaban a la gente, robaban Ay, a la Dios gente. mío. Y entonces ella me decía, mira, ¿cómo vas a hacer? ¿Ah? Tú mira nomás y después aprendes. Ujú. Entonces un día yo estaba así, entonces ellas roban la billetera así, entonces me tiran la billetera a mí, entonces yo me asusté. Y yo lo agarré y me lo puse debajo de mi casaca y entonces, y vino pues el hombre y me dijo, tú lo tienes, yo te he visto, yo te he visto. No, yo no lo tengo, yo no lo tengo. Y acá está, ya tuve, como yo tenía miedo, pues le di Ujú. la esto. Y Claro. así me fui envolviendo, hermanas, con estas personas, me fui envolviendo en un mundo de, De así maldad. de maldad, ¿no? Que yo también aprendí a hacer eso, aprendí, Ujú. yo también hacía estas cosas, ¿no? Y después y así, ¿no? Me iba también, dejaba a mis hijos también, me iba a las fiestas, mi esposo también se iba aparte, yo aparte, O sea, se volvió y era usted a una, juntar con su esposo. sí, 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 sí. Mi esposo vuelve, me disculpa, ahí me Ujú. olvidé, ¿no? Mi esposo vuelve cuando yo salí ya de esto, Ujú. salí. Ujú. Entonces él vuelve después de un mes, creo volvió, después de un mes, y yo seguía en el cuarto alquilado. La Ajá. señora del cuarto alquilado me veía con pena, me decía, no pagues el cuarto, no importa, hija, me dice, la cosa es que tú consigas dónde irte y ya no importa, no me pagues, me dijo la señora. Qué lindo. Entonces, como volvió mi esposo, me dice, volvió mi esposo, entonces ya nos fuimos a vivir a Ujú. otro lado. Entonces mi papá se enteró de esas cosas. Alguien le habrá contado, porque yo no iba mucho a la casa, porque mi papá, había muchos problemas en la casa. Ujú. Entonces mi papá me mandó a llamar y me dijo, hija, ven a vivir a la casa, me dijo, con Juan Carlos, y acá nos vas a ayudar, acá vas a cocinar, y acá vas a estar con Juan Carlos, con tu esposo, y de pasada ya acá vive, me dice mi papá. Entonces ahí ya cambió un poco más la cosa, mi vida, ¿no? Cambió y de pronto nomás ahí, como yo tomaba, me amanecía tomando, hermanas, en las Dios fiestas. mío. Yo era como hombre, Ajá. yo amanecía y, por ejemplo, amanecía en las fiestas. Después, cuando yo veía hombres que estaban tomando ahí, mis vecinos me decían, pues Isabel, salud, 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 ya, y yo me olvidaba hasta de mis hijos. Ay, Dios Y a mío. veces venía mi esposo, me decía, ¿ya le ha dado de comer al Kevin? Yo le digo, yo no, vamos al mercado y que comen en el mercado. Así yo solucionaba así las cosas rápido. Sí, sí. Y yo hasta a él, yo le decía, ven, vamos a tomar. Y también yo lo inducía a él a tomar, hermano. Me decía, ven, vamos a tomar, toma, salud, salud. Y tomábamos y nos emborrachamos también con mi esposo. Y así, hermano, ¿no? He vivido una vida desordenada, una vida así como dice la palabra, ¿no? Una vida, como dice, andando en el camino ancho, donde Sí, muchos sí. caminan y muchos se pierden. Así Hermana, andaba yo perdida. sí, una pregunta. Después que usted tomaba, al otro día en la mañana, cuando usted se levantaba y no tenía dinero, o sí tenía dinero, o qué sentía Ah, cuando veía a sus hijitos ahí esperando de ustedes, y qué pasaba. ya. Yo en ese tiempo yo prestaba dinero. Mm. Yo era prestamista. Me volví, junté un capital. Ok. Me acuerdo que sí, junté un capital y yo tenía una platita nomás de $3,000. Sí, Me sí. compré una casita.
Ujú. Me compré una casita y qué pasa en esa casita no tenía agua y al ver así que pasaba el tiempo y no ponían agua, entonces la vendí a más precio. Entonces Ah, en esa ok, plata lo empecé a prestar, o sea, dinero no me faltaba, ok. no me faltaba, Económicamente, entonces no había problema, pero no usted había. como persona cuando se levantaba al otro día no sentía remordimiento, no sentía qué estoy haciendo, no sentía nada. No, no sentía nada, pero sí me Wow. sentía mal, porque yo ya Ah, sentía que yo me sentía mal, porque mi cabeza ya me empezaba a doler, me empezaba a doler, o sea, y físicamente usted ya se estaba sintiendo mal, pero sí, en ya su alma usted tranquila. tranquila, mire, imagínese. Ujú. Entonces, pero mi salud se estaba deteriorando, yo no Ok. sabía. Y entonces cuando yo ya empezaba a tomar, hermana, yo ya no era igual. ¿Qué pasaba? De que yo venía y yo ya decía, al día siguiente me dolía la cabeza, yo decía, Dios, yo decía así, cómo me gustaría de dejar de tomar, pero no puedo, decía así, hasta un Ujú. día me golpeé la cabeza contra la pared, hermana, ¿por qué no puedo dejar de tomar? Yo quería dejar, hermana, ¿verdad? Yo Sí, quería sí, dejar porque en verdad, yo salía a tomar porque tenía problemas con mi esposo, sí. Ok. tenía problemas con él, yo decía que él no me quería porque él se iba a las fiestas y a mí me dejaba, venía al día siguiente Uy. y yo a veces decía, ¿con quién habrá estado? Ujú. ¿Habrá estado de repente con alguien? ¿Por qué se amanece? Decía yo. Y yo le decía, ¿dónde has estado? Yo le decía, les buscaba el peito, ¿dónde has estado? ¿Con quién te has amanecido? ¿Tú prefieres a tus amigos? ¿Tú prefieres a tus amigas? Y a mí me deja, le decía. Y a mí ni siquiera me sacas a pasear. Y a Ujú. pesar que yo tenía dinero, hermana, Ujú. la verdad que yo quería siempre que mi esposo sea así atento conmigo, con mi hijo, y eso no había en mi hogar. Y había un vacío Pues, terrible. sí, por eso yo me iba a las fiestas a tomar, me iba a tomar, a olvidarme eso. Y me acuerdo que yo también empecé así como un estilo de venganza, de Ok. vengarme de él. Yo también me amanecía. Por eso fue que yo empecé a tomar, porque yo decía, ahora le voy a hacer lo mismo que él me ha hecho, que sienta. Dije, a ver, ¿qué va a pasar? Entonces yo me empecé a cambiar ahí, a maquillar, a transformarme ahí con el maquillaje, con los Ujú. pantalones apretados, todo, y me salí a la fiesta. Y entonces también le hice lo mismo, yo también llegaba de amanecida, no le digo, llegaba de Sí, sí. amanecida y a él no le gustaba. Ujú. Entonces yo le dije, ¿te gusta? ¿Te gusta? Le decía yo, ya ves, yo también puedo hacerte lo mismo. Y entonces él también llegó a sentir lo que yo sentía, seguramente con quién estará, que esto, que lo otro, ¿no? Esos pensamientos. Entonces él me dice, ya vamos a salir juntos, entonces, ya yo no te voy a dejar, ya vamos a salir juntos. Si tienes fiesta de tus amigas, tú me pasas la voz y nos vamos a divertir juntos, me dice. Oh, Ya salíamos juntos acá, por allá, pero siempre se daba su escapada, siempre. ay, ay. No era, claro, siempre se daba su escapada. De ahí ya empezó tanto que yo pensaba, hermana, como es los celos, ¿no? Yo era celosa. Wow. Yo maquinaba en mi mente cosas cuando él no venía, yo pensaba, decía, seguro que está con una mujer, seguro, pero, y así, hermana. Y yo le preguntaba y hasta que un día, hermano, él se había amanecido en su trabajo y yo decía, ¿con quién te has amanecido? Le decía, ¿por qué te has quedado? No, me quedo en mi trabajo, ¿verdad? Me dijo Isabel, créeme, por favor. Entonces yo he ido a su trabajo a averiguar si él se había quedado allá. Yo me averiguó el trabajo así, no, como él un día me explicó más o menos cómo llegar a su trabajo, yo, mira, arriesgando mi vida he ido, hermana, me fui de madrugada al Callao y el Callao es peligroso, imagínense. Me fui por allá a buscar el trabajo, pero di con el trabajo, ¿ah? Mire Y me eso. dijeron que sí, y sí se había quedado ahí en el trabajo. Yo era celosa, hermana, Ay, celosa, celosa. Y eso era lo que a él le molestaba también. ¿No? Entonces, a veces yo le revisaba los teléfonos y cuando yo le veía, por ejemplo, sus agendas ahí de mujeres, la rompía sus agendas. ay, Así era, ay. hermano. Sí, era una Sí, lucha tremenda. No había sí. felicidad. No había felicidad. Entonces, cuando yo tenía, a raíz de eso, hermana, me empieza a doler la cabeza, la cabeza, la cabeza, ¿no? Porque es como te digo, piensa y piensa y piensa. Entonces, la cabeza me empezaba a doler y me empezaba a golpear en la cabeza, en la pared me golpeaba yo la cabeza. ¿Cómo me gustaría dejar de tomar? Porque ya la cabeza me llegaba a quemar, me quemaba. Yo sentía algo raro que me quemaba la cabeza. Ajá. Entonces, yo por eso quería dejar de tomar el hígado, cómo botaba bilis, una bilis
color amarillo, amargo, que cuando yo botaba ya me sentía que me moría. Ay, ya no voy a tomar, así lloraba, hermano. Pero era momentáneo, porque el de sábado siguiente me llamaba, ya vuelta, ya, así. Pero llegó un día, hermana, un día tanto será ya que así he vivido yo, hermana, ¿no? Esa vida, pero a los 42 años, exactamente a los 42 años, yo recibo una noticia de que yo fui al hospital porque creo que todo eso era consecuencia de lo que yo no había comido en ese tiempo que le cuento, Ujú. y, y yo empecé a botar sangre por la boca, coágulos. Ay, Dios mío. Y entonces ahí fue cuando yo paré de tomar y todo lo demás. Entonces me vino esos coágulos y yo sentía un frío desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y yo decía, Dios mío, yo decía que yo iba a morir. Eso yo decía, voy a morir. Entonces yo tenía un hijo mayor, que mi hijo mayor le decía, hijito, acá yo tengo plata, no vas a pedir a nadie. Si yo muero, aquí está la plata, no pidas a nadie ni un favor, acá tengo dinero. Y él me dijo, mamá, ¿qué hablas? No, tú no vas a morir, mamá. ¿Pero qué tienes? Me decía. Y entonces yo no le quería contar que yo botaba sangre por la boca, nada. Pero eran unos coágulos que cuando yo me iba al hospital, en el hospital solo me daban así pastillas para los bronquios, nada más, ¿no? Entonces, y yo No le pasé por... hacían un estudio. Sí, me llegaron a hacer un estudio después, pero tenía que parar la sangre, me dice. Ah, Entonces agarra y el doctor me saca y me dice, señora, me dice, usted tiene un pulmón nomás, me dijo. oh, El otro está perdido. Y yo le dije, Dios mío, y yo me arrodillé ahí en el baño, ajá. me arrodillé. Y seguía botando sangre y quería que pare la sangre, quería que pare la sangre, no quería morirme ahí en ese baño. Y quería de repente estar en mi casa, no importa, pero ahí no, decía. Y entonces yo agarré, me paró la sangre y me fui a mi casa. Y ahí entonces fue que yo empecé a listar todas las cosas ya para que yo ya iba a morir, decía. Alistaba mis cosas, a mis hijos les dejaba encargado todo. Y entonces mi esposo también, él también se aburrió nuevamente conmigo al verme enferma. Ay, Dios mío. Él otra vez se fue, me abandonó, se fue, me dejó. Y entonces yo cuando yo dormía, yo ya no dormía echada, sino yo dormía media sentadita así nomás porque me ahogaba. Ya me empezaba a ahogar, se me iba la respiración y yo no podía vivir así, hermano. ¿Verdad que yo decía, esto no es vida, no es vida? Y yo también ahí otra vez decido quitarme la vida, Ay, Dios mío. decido quitarme la vida. Una noche yo agarro y me fui a emborracharme, pero ya me había comprado un campeón, uno de matarrata, esas matarratas, me había Ay, comprado un veneno. un veneno de matarrata, me compré. Entonces yo dije, voy a emborracharme y me voy a dar el valor y con esto se acabó todo, dije, se acabó todo. Y entonces cuando yo llegué a mi casa así ya borracha, me fui a una fiesta. Y entonces ahí estaba el veneno. Yo agarro, yo empecé a llorar. Algo lloraba porque yo miraba a mis hijos estaban durmiendo. Era de noche que yo lo quería hacer en la madrugada, más o menos la 1. ¿Y Mis qué hijos edad estaban tenían sus durmiendo. hijos? Mi hijo El más era chiquito. chiquillo, el más chiquito tenía pues 4 añitos, tendría o tres Dios añitos. mío. Sí. Entonces yo al mirarlo al más pequeño decía, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será, Dios mío, de mis hijos? Decía. Y entonces por una parte quería recapacitarte y por otra parte al ver la enfermedad decía, no, no, yo no puedo vivir así, decía, no puedo, no puedo. Y más me estaba ganando lo de mi enfermedad que lo de mis hijos, de verlos, que quién los va a cuidar. Y entonces en eso que yo estaba llorando, hermana, porque había tomado mucho, mucho, porque yo vine agarrándome de la fiesta, venía agarrándome así de las casas porque me caía. Sí, sí. Igual que el carro ni me ha atropellado, gloria a Dios. Ay, Y Dios. entonces, sí, entonces, hermana, entro a la casa y ahí, pues, ¿no? Agarro, lo he hecho el veneno ya, listo, lo he hecho el veneno ahí. Y yo siento algo dentro de mí como una fuerza, no sé, sentí y lloraba, lloraba, ya iba a tomarlo así, lloraba porque ya como me despedía de mis hijos. Y en eso, este, me quedo dormida, me dormí así. Ajá.
cerré mis ojos, me dormí y el vaso se había caído plom al suelo. Y así amanecí con el veneno, el vaso de cerveza que me bañó las piernas así, y me había amanecido así. Entonces yo despierto y yo miro el veneno, estoy, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué iba a hacer, Dios mío? ¿Qué? Dije yo, me asusté pues, me Sí, sí. asusté. Reaccionó. Entonces, sí, reaccioné, ¿qué es esto, Dios mío? Entonces, y desde esa fecha, hermana, desde esa fecha que esto, ya el Señor me empezó a buscar. Yo ahí ya tenía ya mis 42 años. Yo cuando iba por los mercados, eh, había un hermano que me llamó y me dijo, hermanita, me dijo, quiero compartir la palabra del Señor con usted. Y me dio un folletito me dio. Ya, hermanito, pero me voy un ratito, estoy apurada, pero siempre yo lo encontraba al hermano en el mercado, porque él predicaba el evangelio en los mercados. Y siempre el Señor me abordaba ahí con su siervo, y siempre había una palabra para mí. Y yo decía, como yo estaba así todavía enferma, yo decía, ¿será posible que Dios pueda sanarme? ¿Será posible? Decía yo. Yo todavía no conocía mucho de la palabra de Dios, casi nada, mejor no, casi nada. Y entonces, más o menos al mes que ya el hermanito siempre me abordaba por ahí, hubo un velorio, murió un vecino. Y la hermana que me llevaba a la iglesia, la hermana que me llevaba a la iglesia que vive cerca de mi casa, la que vendía menú, se llamaba Felicita. Yo le digo, hermana, ha fallecido abajo el Lucho. Y el Lucho era pues algo así como su yerno de ella, más o menos. Un Ok. yerno, ¿sí? Y entonces, ay, no te creo, Isabel. Yo le digo, si tú vas, yo voy, le digo. Pero si tú no vas, yo no voy. ¿Qué dices? Le digo. Entonces ella me dice, vamos. Y ahí, hermanas, me estaba esperando el Señor, porque en ese velorio el Señor tocó mi corazón. Yo me convertí en un velorio. Eh, el mismo predicador que siempre el Señor lo mandaba y me abordaba, él estaba ahí trayendo el mensaje de salvación. Entonces era ya plan de Dios, porque yo le dije, si tú no vas, yo no voy. Entonces, si tú vas, yo voy, te digo. Entonces ya yo bajo para abajo con ella, bajamos, y en eso cuando entramos, estaba predicando él. Ese hermano estaba predicando. Uy, mira, el hermano que siempre me predica está ahí, dije. Entonces yo empezaba a escuchar el mensaje, porque él hablaba, pues, empezó a hablar del mensaje de salvación. Y yo no sé, y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Lloré como una vez, lloraba y la gente me miraban a mí, pensaban que yo era la viuda y me daban el pésame a mí. Yo decía, yo no soy. Y yo seguía llorando, lloraba, lloraba, lloraba. Me había tocado el Señor. Yo me Amén. convertí ese día en el velorio. Y el Señor agarra entonces el hermano, yo le digo, hermanito, ¿puedes enseñarme la palabra del Señor? Le digo, ¿puede venir usted a mi casa y enseñarme? Ya, hermana, amén, me dijo, y vamos. Y entonces y el hermano fue al día siguiente bien puntual, el hermanito bien puntual ahí, hermanito, y empezó a enseñarme la palabra de Dios, a mí, a la hermana Fela, y a algunos más, mire, y algunos más ahí reunidos en la casa. Hicimos como una célula en esa casa. Sí, casa culto, hicimos una célula, escucharon el mensaje de la hermana, su hijo, así, y escuchamos el mensaje. Y cuando yo salgo esa noche de la casa porque ahí me hizo la oración de fe el hermano. Ah, ok. Sí, en la casa culto, porque Ok. en el velorio yo le dije que si podía ir a la Sí, sí, casa ya me a acordé. darnos la palabra de Dios. Sí, entonces ahí en el culto, el primer día de culto, cuando él me hace la oración de fe, yo salgo de esa casa y yo veo diferente el mundo. Salí de la casa y vi diferente, Aleluya. lo vi la noche, lo vi como si fuera de día, Wow. y vi todo diferente y salí como si yo fuera otra persona. Aleluya. Y había en mí algo, un gozo, una alegría, y no sé, quería gritar como la mujer samaritana. Amén. Y tantas cosas, y mi familia me decía, ¿qué pasó? Me dice, mamá, y le conté a todos, mi familia, y me dijeron, ay, hija, qué bueno, me decía, Gloria a espero que ahora Dios. cambies tu vida. Entonces, desde esa fecha, seguíamos haciendo las casas culto, el hermano venía bien puntual, venía el hermanito,
orábamos y cómo me encantaba, hermana, escuchar la palabra. Y me acuerdo de un día, hermana, mire lo que me pasó. Yo un día me soñé con 3 escorpiones. En esos días de que estamos haciendo casa de culto, me soñé con 3 escorpiones y que uno me había picado. Me había picado uno. Y entonces dice que, y yo todavía no me encontraba con el hermano porque el culto era en la tarde, a las 6 de la tarde, y eso Ah, me pasó, ¿no? En la mañana, ¿no? ujú. Y entonces ese día me pasó algo feo, hermana. Yo me voy para arriba donde mi sobrina, y yo en el mundo, hermana, le voy a contar también, en el mundo yo era, como te digo, yo sabía pelear. Yo era Oh, una persona que a mí me gustaba, yo practicaba las artes de Bruce Lee. Bruce Lee era para mí mi ídolo. oh, Yo peleaba así, pum, con patadas al aire y con todo. Y entonces qué en el mundo gracioso. había, sí, y en el mundo ahí había una mujer que se llamaba Magali y que era bien abusiva con los vecinos, ofendía de palabras, si ella podía quitarle su cosa lo hacía, era bien abusiva. Ujú. Y yo me gané una enemiga por yo ser justiciera, yo las defendía a mis vecinas, yo las defendía con mi arte, con lo que yo sabía pelear. Ok. Entonces un día yo le digo, oye, abusiva, le dije, ¿por qué tú le pegas a ella? ¿Por qué no me pegas a mí? Pégame a mí, le decía yo. Y yo le di duro, hermana, un día le di duro, Ujú, varias veces, porque ella varias veces le ha pegado, entonces yo la defendía a ella. Y ujú. a mí me buscaban Isa, que la Magali, ya me agarraban con mí como, ¿qué le puedo decir? Como su madrina, como su defensora. Su Me decían, no, la defensora, Isa es la claro. única, la Isa es Ujú. la única que le para, hay que llamarla, va a ser que se corre esa negra, decían, se corre esa negra, esa le tiene miedo a la Isa. Ujú. Entonces a mí me decían Isa. Y entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, hermana enviada por el demonio, yo estoy subiendo y me fui con mi Biblia porque de ahí nomás me iba al culto. Ay, ay, Estuve ay. con mi Biblia. Sí, de ahí nomás me Sí, iba a bajar para yo dije, Wendy, te acompaño, pero de ahí nomás yo voy a ir a mi culto. Ya tía, un ratito nomás es mi acompaña, me dice. Y esta mujer, hermana, cómo sube y de frente me agarró y me tiró un puñete por atrás por la espalda, hermana. ¡Pum! Me tiró. ay, Y yo justo estaba mal de mi columna en esos ay. tiempos. En la vereda me caigo para abajo y A mi ver, Biblia cae. hermana, díganos un poquito porque se perdió un segundo la transmisión. Usted había Ya, ya, ya. sufrido un desgarre en su columna. Sí, hace años atrás, pues antes que me dijeran lo del pulmón y todo lo Ujú, demás. ujú. Pero no era tan fuerte que digamos, sino que yo lo sentí ese día porque ella me tiró justamente un puñete por ahí, por la columna, pues. Ajá, ok. Entonces yo sentí así, sentí el dolor. Ujú. Y entonces yo lo único que hice fue ir a mi Biblia, a recoger mi Biblia, a limpiar mi Biblia y abrazar mi Biblia. No le tomé atención ni de lo que ella me había tirado el puñete, nada. Ujú. Y ni siquiera, pues, yo era bien maliciente, hermana. Uy, Dios mío, esta boca que hablaba toda clase de lisura de A a la Z. Ay, Dios Y mío. entonces yo a ella la trataba P de A a la Z, la trataba a ella. Ajá. Cuando yo me peleaba, yo la trataba de A a la Z. Sí, Ella sí, también sí. tenía una boquita de caramelo, ¿no? Entonces así éramos, ¿no? ¿Y qué se dio? Y ese día, hermana, ¿cómo era, hermana? Yo tuve una prueba bien grande. Y ese día yo me di cuenta, yo misma me di cuenta y yo dije, Dios mío, yo soy otra. Esta no Porque soy yo no yo. he hablado, yo no he hablado lisura, Gracias no a me he Dios. enfurecido, nada. Gloria a He Dios. agarrado mi Biblia, he abrazado mi Biblia, y lo que más me dolió es lo que cayó la palabra de Dios en el suelo. Eso me dolió, hermano. Sí, sí. Y en eso esta mujer seguía ensañándose conmigo. Al ver que yo me levanto, ella viene y me araña la cara así, ¡pum! Me arañó, me dejó una arañada acá que me sangró la cara. Y yo Dios. agarré, yo quise reaccionar y yo le dije esto, si tú quieres pelear, pues vamos allá, allá peleamos, le dije, pero no hablé ni una lisura, hermano. Ujú. Y ella me dijo, no, yo que voy a pelear contigo, que por aquí, que por allá. Y entonces ya ahí terminó todo y yo me fui para abajo. Y hermana, y a pesar que yo estaba con la cara sangrando, yo me lavé mi cara y me fui a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Nada Dios. me impedía escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Y el hermano me dice, hermana, ¿cómo has venido así? ¿Te hubieras quedado en tu casa? No, hermano, yo quiero escuchar la palabra del Señor. No Sí. importa que sangre mi cara, no importa. Ujú. Eso ya va a sanar, le decía. Y era tanto que anhelaba yo, hermano, escuchar la voz de mi Señor, Gloria a que Dios. no me importaba nada. No me importaba nada lo que me había sucedido. Pero ahí me di cuenta que yo ya no era la misma, yo era otra. Yo me di cuenta ahí que como el Dios del Señor había obrado en mi vida, había quitado tantas cosas Ay, la que transformación que Dios hizo en usted. sí,
Sí, eso, el Señor hizo esa transformación, ese cambio, esa nueva criatura, como dice la palabra, ¿no? De modo que si Aleluya. alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Amén. cosas viejas pasaron, he aquí son nuevas, dice el Señor, ¿no? Amén. Entonces yo vi eso, esa palabra que se cumplió en mi vida. Y entonces, hermana, de ahí al mes a 2 meses que el hermano me sigue predicando, yo me sentí fortalecida, de tal manera que yo ya andaba con mi Biblia en la calle y a veces me decían, oye, ¿no te da vergüenza llevar la Biblia? Me decían, ¿por qué? Le digo, qué vergüenza si esta es la palabra de Dios. Le digo, vergüenza era lo que yo hacía antes. Eso es vergüenza. Amén. Le digo así. Que yo tomaba, esa es vergüenza. ¿Cómo voy a tener vergüenza de la palabra? Yo lo llevaba con tanto orgullo, así que todos me vieran mi Biblia, la palabra del Señor. Y luego de ahí, hermana, entonces ya mis vecinos empezaron a conocerme que yo era cristiana. Ay, me acuerdo también que justo en ese lapso de que antes que yo vaya a la iglesia, yo había sido madrina de una yunza que había tumbado, me acuerdo. Y entonces esa era mi preocupación, porque yo decía, bueno, y ahora ya no pondré ese árbol, porque yo ya no soy del mundo, pues no, yo no voy a participar. Pero el hermanito me aconseja algo y me dice, hermana Isabel, para que no quedes mal, porque te van a decir es cristiana y mentirosa, porque mira, eh, eso siempre se tiene que hacer. Entonces me dice, tú ponlo tu árbol, adórnalo y lo dejas ahí, pero tú no participas. ¿Verdad, no? Y entonces justo pues que yo, como ella vivía al frente de mi casa, la señora, y la yunza iba a ser al frente de mi casa. ¿Y qué es eso de la Junts? Ah, la yunza es eso que juegan en los carnavales, Ah, que adornan los árboles con cosas y ahí toman alrededor y ahí con el machete le dan hasta tumbar el árbol. Y el oh, que lo tumba al otro año pone el otro árbol y tiene que adornarlo igual, oh, ok. así. Entonces, yo pensaba que usted sabía de la No, yunza, no hermanita. tengo idea Ah, de eso, ya, ya, sí, pero bueno, hermanita. Bueno, ya, ya aclaraba. ok. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí también era una prueba para mí, porque también ahí también yo dije, Dios mío, todo, el Señor me había cambiado totalmente. Entonces ese día, entonces ahí mis amigas, pues como yo estaba ahí al frente, dije, pero voy a mirar nomás mi arbolito, a ver cómo lo tumban. Dije, ¿quién lo tumbará? Dije, sí. Sí. Entonces estaba mirando y todas mis amigas pasaban bien cambiadas, pues ahí como era al frente nomás de mi casa, me decían, oye, Isabel, ¿y tú a qué hora te vas a cambiar? ¿A qué hora tú vas a venir a la fiesta? Ya puede pasar hora, puede pasar chongo, así me decían, como ellas hablaban, pues, ¿no? Claro. Así hablaban ellas. Ujú, Yo ya no hablaba así. ujú. Entonces yo no sabía cómo decirles que era cristiana, cómo decirles que yo era hija de Dios. Ajá. Entonces yo, como ella ya me miraban así, yo no me quería esconder tampoco. No quería esconderme, yo quería decirles que yo soy hija de Dios. Entonces yo me acerqué ahí al árbol y me paré y ya me decían, oye Isa, ya pues cámbiate, me decían. No, le dije, yo soy hija de Dios, yo ya no participo de estas cosas. ¿Hija de Dios? Oye, si yo te he visto hace un mes nomás en una, claro, porque poco tiempo nomás ha sido mi cambio, pues, ¿no? Yo te Claro. he visto hace poco nomás en una fiesta, ¿qué me vas a venir acá, que hija de Dios? Ándate, me dijo así, me dice, si Dios también tomó su vinito, ven, vamos a tomar Ay, ay, nomás, me dijo, el cambio va a ser poco a poco, Isabel, ¿cómo vas a dejar esto? Y yo le dije, no, no, le dije, Dios me ha cambiado, le dije, yo soy otra persona, dije, y yo no tomo y eso ya no me gusta. Soy hija de Dios, le dije. gloria a Y entonces ella me decían, entonces todos empezaron a pasar la voz ahí, pues, porque yo en las fiestas también era ahí la que daba, ¿cómo se dicen esas? La que animaba ahí a bailar Dios. y Ok, todo lo demás, era ¿no? usted el alma del Sí, grupo. exactamente. Y entonces, hermana, ¿qué pasa de que todo decía, pucha, la Isa, yo escuchaba los comentarios, pero uy, la Isa ya la fregó toda, mira, ahora dice que está yendo a la iglesia, y ahora quién va a ser chongo acá en la fiesta? Decían, la Paola, pues, y comentaban así, ¿no? La Sí, Paola, sí. por allá, ya, sí, y entonces, ¿qué me decían? Entonces me decía, oye, si la Isa ya no toma, Isa, ¿de verdad que ella no toma? No, toma, te invito a una gaseosa, Ujú. toma, te invito. Y todos decían, vamos a invitarle gaseosa, pues, si ya no toma, pues. Entonces me invitaron gaseosa y yo estaba mirando la yunza. ¿Para qué le voy a ser sincera, mano? Yo estaba mirando la yunza, porque quedaba al frente de mi casa. Y entonces me traían gaseosas, como 15 gaseosas he tenido. Entonces yo Ay, agarro esa Dios. gaseosa, lo repartí a los niños. Y dije, ¿quieren gaseosa? Ahí hay bastante, agárrense, decía los niños. Los niños! Y entonces yo dije, ¿para qué quiero tanta gaseosa? Los niños se la agarraron y entonces ya ahí entonces mis amigas empezaron a saber que yo era cristiana. Y ahí les empecé a predicar a todos el evangelio. Yo iba a sus casas, había en la esquina una señora que vendía comida, yo le predicaba a la vecina y también escuchaba a la gente, mis amigas yo las llamaba,
y les predicaba el evangelio. Oye, ahí viene la Isa, nos va a hablar de Dios. Y me dicen, oye Isabel, ¿y tú por qué hablas tanto de Dios? Ah? Yo le decía, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está el Señor. Aleluya. Por eso habla mi boca de Dios. Ya en mi corazón no hay nada malo, no hay borrachera, no hay cosa, no hay el pecado, porque en mi corazón está el Señor, eso hablo, le decía. Ay, Isabel, tanto has cambiado. Eso lo ha hecho Dios. Y yo le decía también, ¿no? Que también ellos, también Dios podría también cambiarlas a ellas, ¿no? Darles una nueva vida. Si tan Amén. solo buscaren a Cristo. Y empezaba a predicar, hermana, me paraba en una esquina de mi casa y con mi megáfono y todos mis vecinos escuchaban la palabra del Señor. Y me hice famosa por ahí, todos ya me conocían que era cristiana. Gloria a A Dios. veces yo venía de la iglesia, ya, pero ¿cómo llego a la iglesia? También ahí también hay otra historia. Que se llama el hermanito no me invitó a la iglesia, él se le pasó, me dice. Yo le digo, hermano, porque cuando yo llego a la iglesia, yo le digo a la hermana Felicita, allá abajo hay una iglesia. Pero yo no sabía que él también estaba en esa iglesia, pues, porque él no me invitó, no me dijo siquiera hermanita, es que él tampoco no pensaba que yo ya estaba preparada como para yo ir a la iglesia. Eso era su Ah, pensamiento de él, seguramente, ¿no? Él mm, diría, pues no, muy rápido, no la voy a invitar. ¿Qué diría, no? claro. Pero en mi corazón me nació de ir. Algo Ajá. me decía, vaya, que vaya. Entonces yo le digo, hermana, y juntamente, hermana, mire, justo que yo voy y me llevo una ovejita. La hermana era de la iglesia misionera cristiana, pero ella se había apartado del Señor, ya no iba a su iglesia. Oh, ok. Entonces juntamente, yo me llevo una ovejita a esa iglesia y ella también ha congregado ahí conmigo hasta el final de su día, porque ella ya falleció, la hermana. Ok. Entonces, ya yo llego a la iglesia y el hermano me dice, hermana Isabel, perdóname porque yo no te he invitado a la iglesia, pensé que no estabas preparada. No, hermanito, ya yo vine acá porque el Señor parece que me trajo, le dije, porque algo me decía en mi corazón, anda, 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 así me decía. Y ya desde esa fecha que yo llego a la iglesia, me presentaron a todos mis hermanos. ¿Y para qué, hermana? En esos lugares, la iglesia donde yo fui, queda justamente en esos lugares donde yo Oh, tomaba, la gente de ahí me habían visto tomando en las esquinas, en las calles, cómo me amanecía. Y ahora yo pasaba con mi Biblia y todos me veían con mi Biblia. Y yo decía que ese era el propósito de Dios, gloria a para dar Dios. testimonio de la Amén. obra que hizo Dios en mi vida. Y entonces ellos me miraban, me decían, Isabel, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y me decían, qué bueno, Isabel. Y daban gracias a Dios por mi vida, ¿no? Porque habían Aleluya. visto De la la obra del Señor. transformación. Claro. Sí, yo era diferente y ya me paraba en las esquinas donde yo había tomado, donde yo había hasta probado droga, hermanita. Ay, Dios mío. Y yo me paraba en las esquinas y les predicaba el evangelio y ellos me decían, Isabel, pasa a mi casa, predícanos, Isabel, y así, hermana. O sea, el Señor me empezó a usar grandemente ahí en la palabra del Señor, ¿no? Y me decían, Isabel, ¿cómo has hecho para dejar de tomar? Enséñame, ayúdame. Y yo les predicaba el evangelio tal y como Dios lo había hecho para que ellos también, yo los ayudara también a ellos. Gloria a Dios. Y así, Hermana, hermano. usted tiene a la audiencia así como que, wow, ¿qué es esto? Pero, y están deseosos de saber quién es el hermano o de qué iglesia usted está hablando en este momento. Ya, el hermano que estoy hablando soy de una iglesia dominical. Ajá. Yo pertenecía a una iglesia que guardaba los domingos porque eso me enseñaron a mí. Eso me Ajá. enseñaron a mí Eso me y imaginaba entonces, que de esa estaba sí, hablando. sí, este hermanito también ya falleció. Oh, ¿y Ha cómo se fallecido ya por llamaba? COVID. Él se Ah, llamaba José Silva Centeno. ok, José Silva Centeno se llama. ok. Y sí, así se llamaba el hermano. Y entonces usted, donde mismo tomaba, ya ahora predica. Y síganos Sí, contando. sí, entonces yo ya me iba a esos lugares ahí donde en los parques donde yo tomaba así, yo me iba, me paraba ahí y ahí predicaba a todos y todos los vecinos decían, oye, esta no es la Isa, mira, está predicando. Y yo le decía lo que Dios había hecho con mi vida, le contaba mi testimonio de Gloria a cómo Dios. Dios me había sanado. Pero hermana, pero mire, cómo, o sea, no les contaba esa parte
Mire, al mes que yo llego a la iglesia, justo desde que me he interrumpido algo, ¿no? Sí. Yo llego a la iglesia, el mismo día que yo llego a la iglesia, el hermano me pide perdón y me dice, hermana Isabel, perdóname porque yo no le he invitado, yo pensé que no estaba preparada. No, hermano, Ok. el Señor me trajo, el Señor me trajo. Entonces, ese día había un pastor que se llama Julio Juan López Cotrina, que estaba predicando, yo no lo conozco, primera vez que yo llego a una iglesia así, ¿no? Como, bueno, como ya creyente, porque ya creía en ese día, ¿no? Ajá. Creía ya en el Señor. Gloria a Dios. Entonces yo llego y me siento y en eso y el pastor empezaba a contar su testimonio y su testimonio era igual que el mío, igualito que mi testimonio, que él botaba sangre, que es la sangre que de él era ya su pulmón se le venía por la boca porque su sangre era apestosa, que apestaba, horrible, hermano, pero lo mío, o sea, mi sangre mío no apestaba así como él dice, ¿no? Y yo me quedaba asombrada y Dios mío, ay, yo cuando escuché el testimonio del hermano, hermana, yo me empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque ese era mi testimonio, ¿no? Y entonces, y el hermano, pues, cómo Dios lo había cambiado, lo había transformado. Y él hizo una película de su testimonio, una película, y nos vendía, empezó a vender sus cassettes y todo eso, ¿no? Mira eso. Pero sí, y entonces, pero ¿cuál me impactó más cuando el hermano empezó a orar, y el hermano me dijo, todos los que quieran ser sanos en esta noche, Dios puede hacer un milagro para usted. Yo ahí todavía seguía enferma del pulmón. Yo seguía, o sea, pero ya no me ahogaba mucho, que digamos, ¿no? Pero igual. Ese día yo llego, me dice, pasa adelante, me dice. Entonces, como yo veía que los hermanos pues estaban ahí parados, decía, ay no, soy primera vez, pues no, yo tenía, no sé, no quería acercarme adelante. Y en eso el hermano me dice, tú me dijo, tú la que no quieres pasar adelante, tú la que estás de rojo, así me dijo. Yo he ido con una casaca roja. Tú la que estás de rojo, recibe sanidad, me dijo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús, me dijo así. Ajá. Recibe. Y entonces algo raro pasó en mí porque yo entre mí empecé así como a moverme, así, moverme, y empezaron a cantar unas alabanzas que yo empecé a cantar alabanza. Yo nunca he cantado alabanza para el Señor y empecé a cantar y a cantar. Y todo fue cantar alabanza hasta que terminó el culto, porque era, no sé, pura alabanza hacer ese día, ¿verdad? Gloria a Y Dios. entonces yo estaba cansada, estaba tan cansada que yo había ido a mi casa cansada. Yo dije, ay, Dios mío, quiero echarme solamente a dormir. Y ya como era de noche, pues entonces me echo a dormir y entonces ya mi esposo para eso ya había vuelto a la casa. Y él me dice así, me dice, negra, porque él me decía negra, me Ujú. decía negra, ¿ya no duermes con tus almohadas? Sí, le digo. Pero ahorita tú has amanecido y has dormido sin almohadas. Ay, Dios mío, yo estoy sana. El Señor me dijo que yo estoy sana y gritaba, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo había recibido sanidad ese día. Gloria a Dios. Gritaba de alegría. Gracias, Señor. Gracias. Y que yo asusté a toda mi familia porque yo gritaba y decía, yo estoy sana, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Y desde ese día yo estoy sana hasta hoy en día, hermana. Hasta hoy en día Aleluya. que Mire eso. sí, que yo ya, el Señor me sanó, yo recibí sanidad y después de todo eso ya le conté que yo salí a predicar con más, como le Con más digo, con más energía y con más gratitud, fuerza. más fortaleza, salí a predicar y contaba lo que Dios me había sanado, que yo botaba sangre por la boca porque yo andaba en el mundo tomando y esto y lo otro, le decía a la gente y la gente se quedaba admirada de mi testimonio, ¿no? Yo le decía, si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer con ustedes. Solo tienen que creer, solo tienen que tener fe en el Señor, confianza en el Gloria a Dios Dios. verdadero. Y gritaba, hermano. Y como Imagínese. Dios me daba esa sabiduría para gritar, y yo tengo una voz, pero tremenda, porque sí, una voz tremenda, porque es que justo pues sabe que si no tenemos buenos pulmones, verdad que no podemos hablar, ¿no? Claro. Porque en el pulmón ahí, claro, se va el aire y uno no puede hablar. Ujú. Y entonces desde esa fecha ya yo empecé a predicar por todo lugar, me iba por todo, casi todo Lima hemos salido a Aleluya. predicar, llevando el evangelio. Ujú. Y ya luego, después de todo eso, ya viene otra prueba grande,
fallece mi esposo. Y yo me acuerdo que me fui a una reunión y porque yo también he pertenecido a un ministerio llamado Ministerio Jesucristo Rompe las Cadenas, que visitamos a las cárceles. Gloria a Dios. Con 40 hermanos, éramos de diferentes iglesias, pero nos reuníamos, mire hermana, qué a iglesia. hacer la obra de Dios como somos una sola iglesia, un solo pueblo, somos un solo cuerpo. Gloria a Dios. Y para nosotros no había que tú eres de allá, yo soy de acá, no, nos Ujú. uníamos como un solo cuerpo, en el mismo amor de Cristo nos reuníamos los martes en la casa del hermano Néstor, y de ahí salíamos y los jueves teníamos visita especial a los penales. ¿No? Gloria a Yo tenía Dios. mi cargo, la hermana ya tenía que irse para allá al otro pabellón, nosotros a la clínica, y así nos repartíamos el Oh, trabajo. cada quien a un Y en área. esa, Qué belleza. sí, y en ese momento, hermana, en esas reuniones también hacía culto el hermano los martes, ¿no? Ujú. Y en eso estábamos orando y un hermano dice así, pastor, dijo, he visto a la hermana Isabel como una anciana de 90 años, le dice. Ujú. Y el pastor me llama y me dice un costadito, me dice, hermana Isabel, ora mucho, ora bastante, me dijo, porque la muerte ronda tu casa, me dijo así él. Ujú. ¿Qué? Y yo me asusté porque yo pensé que era para mí. Entonces yo empecé a orar, como me dijo el pastor, empezaba a orar, y yo decía, hermana, mira, yo decía, eh, eh, yo voy a morir, le decía al Señor, yo voy a morir, Señor, en mis oraciones le preguntaba, dime, Señor, si yo voy a partir, le decía. Y entonces, y no había respuesta, pero luego cuando yo le digo, o mi esposo, le dije así, y mi corazón empezó a latir así, cuando yo le dije, o mi esposo, empezó a latir mi corazón fuerte. Entonces ahí yo supe que era mi esposo. Yo Amén. dije, mi esposo, Señor, mi esposo, decía yo, lloraba. Y en eso yo seguía orando. Y mi esposo iba a la iglesia así, no seguido, pero iba. Y cuando yo prendía mis programas de televisión de la palabra de Dios, él me decía, Negra, ya empezó tu programa, te lo prendo, ya, y escuchábamos juntos. Y se estaba involucrando él en la palabra de Dios, ¿no? En las cosas de Dios. Y un día pasa algo extraño, hermana mía. Yo era casada solamente porque diga por el civil, nomás con mi esposo, ¿no? Ujú. Entonces, entonces un día, ya como ya el pastor me había dicho todas estas cosas, yo sentía algo raro en mi corazón. Yo sentía que a mi esposo yo no lo quería ya. Oh. Yo sentía que mi esposo era como un extraño. Ujú. Y yo decía, ¿por qué está pasando estas cosas? Yo me asustaba, pero yo no le decía nada a mi esposo, no le contaba a nadie, ni al pastor, ni a nadie, no le conté porque yo decía, ¿qué es esto? Y solamente le consultaba a Dios, le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo siento estas cosas? Y yo creo que era por lo que mi esposo iba a morir, ¿no? Para yo no tener que sufrir tanto. Eso es lo que yo después yo pensé, ¿no? Pero en ese Sí. momento yo no sentía esas cosas. Entonces, para que mi esposo, y no tenía, pues, cuando mi esposo quería dormir conmigo, yo no quería, yo decía, yo lo rechazaba, y yo decía, ahora, ¿y ahora cómo le digo? Ujú. Capaz que él va a decir que yo estoy con otro hombre, me va a buscar pleito, y yo oraba al Señor. Y en eso, hermana, yo le hablo a él bonito, yo le digo, Juan Carlos, le digo, mira, vamos a casarnos por la iglesia, pero hasta que no nos casamos por la iglesia, nosotros vamos a dormir separados. Eso es la palabra que me dio el Señor para que él me entienda. Ajá, Porque ok. cómo le digo, no, cómo le digo que yo no puedo dormir No, contigo ajá. por esto y por esto, no podía, no sé. Y le di esas palabras que Dios me las dio, porque yo sé que Dios me las dio, y él me dijo, ¿verdad, no? Así, hermana, Isabel, ya pues me dijo, vamos a casarnos por la iglesia. ¿Cuánto nos gastaremos? Me dice él. Nos gastaremos pues pobremente 3.000 solcitos nomás, o 5.000, le digo así todavía, ¿no? Ajá. Porque yo tenía plata, le digo, pues no, yo tenía. Sí, sí. Entonces él me dice, ya pues me dijo, entonces él dormía separado de mí. Yo dormía acá y él dormía al frente. Y Sí. entonces en la noche me decía, Negra, ven, abrígame. Mira, pero cómo yo digo, el Señor, cómo ha hecho la obra, porque él no ni siquiera buscaba pleito de nada, de por qué yo no dormía con él, que por qué nos hemos separado de la cama, nada. Lo aceptó. Yo decía, lo aceptó. Entonces yo agarro y yo decía, Dios mío, todo lo que tú haces, gracias, Padre mío, le decía. Y entonces así un día, hermana, mira, un día
Mi esposo trabajaba, ¿sabe dónde? Mi esposo trabajaba de seguridad, en esas fiestas de chicha y esas fiestas chichas pues esos que vienen con música, con bandas y con orquestas y Ok, de esas sí. fiestas, pues, ¿no? Ujú, Ya, él era seguridad, él paraba en la puerta, revisaba si la gente pues entraban con arma, con ujú, cuchillo. Si alguien entraba así, él le quitaba y ujú, lo detenía afuera y ya entraban así nomás limpio adentro. ujú, Ese era su trabajo de él, ¿no? Y que no haya peleas, que ellos tienen que apaciguar las peleas. Ese era su trabajo de él, ¿no? Entonces, un día el Señor me muestra algo. Él estaba echado en su cama al frente de mí, como él dormía al frente de mí, y entonces yo agarro y le digo, entonces yo agarro, lo veo, el Señor me muestra que él estaba muerto, ujú. porque yo decía, ¿qué? Parece que está muerto, digo, y corrí al frente en la cama y le digo, Juan Carlos, lo despierto, y él estaba así, con la mano así como le ponen a los muertos así en el cajón, así con Oh, la ok, mano para arribita, así sí. juntita, Ujú, así estaba. ujú, Y entonces el Señor me mostró, y yo pensaba que estaba así, y lo despierto. Juan Carlos, lo despierto. Él no se despertaba. ujú, Le sacudí 10 minutos, exagerando, y nada, no despertaba. No despertaba. Y yo decía, está muerto, decía yo. ujú. Y en ese rato que lo sacudo más, pues ya lo di más fuerte, y él despertó y dijo, "¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?" Así dijo, hermano. Ujú. ¿Dónde estoy? Dijo así. Y yo me asusté. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que dónde estás? ¿Que no te acuerdas? Le digo así. Y estaba asustado. Yo pensé que el Señor de repente lo ha llevado a mostrarle algo a mi esposo, hermana. Oh, Porque mira, cuando él se levanta, yo le digo, y salieron estas palabras de mi corazón, y le dije, Juan Carlos, dice el Señor, así salió de mi corazón, dice el Señor, que en tu trabajo vienen hombres con arma, vienen con pistolas y con cuchillo, y dice el Señor que dejes ese trabajo, deja ese trabajo. ujú. Y él empezó a llorar. Él empezó a llorar cuando escuchó esa palabra, lloraba, lloraba. Me acuerdo cuando yo lloraba en el velorio, así él lloraba, Oh, lloraba, y su rostro le veía que se ponía rosado, rosadito, su mirada era diferente. gloria a Entonces yo Dios. vi una transformación ahí, cuando él lloraba, Ajá, y me decía, Negra, quiero recibir a Jesús, me dijo. gloria a Dios. Hazme una oración, me dijo él. Y eso fue 2 meses antes de que muera, hermano. Entonces él me dice, hazme la oración, yo le oro, y él me abrazó y me dijo, gracias Dios mío, empezaba a decir, gracias Dios. Y de ahí, hermana, él empezó, cuando yo ya iba a la iglesia, yo los martes que era de oración, él venía y yo estaba orando con las manos arriba, y él me agarraba la mano y alzaba su mano y oraba conmigo. Ya él venía seguido a la iglesia, seguido venía a la iglesia. Y ahí, hermana, ¿qué pasa de que él dejó el trabajo? Él hizo caso. Sí, dejó el trabajo, pero ¿qué pasó, hermana? Ahí como a los 2 meses, no, 15 días antes que él falleciera, él tenía un hermano que estaba preso en Lurigancho, ya Ajá. preso estaba. Y este hermano fumaba droga, era bien violento, y cuando iba a su casa, se robaba las cosas de la mamá, de las Ay, hermanas. Dios. Y su mamá le dijo, Juan Carlos, ven a la casa porque Javier, al único que lo respeta es a ti. Cuando él te ve acá, él no hace nada, dijo, se pone tranquilo, dijo. Y entonces mi esposo me dice, Negra, me voy para allá, le digo, para tranquilizar a Javier, me dice, voy a estar allá. Entonces yo digo, anda, pues, le digo así, ¿no? Y entonces, en ese lapso que él estaba allá, dice que ese hombre de la música que él trabajaba lo llama, le dice a Juan Carlos, necesito un seguridad para que me cubra solo por esta noche. Ven pues, le dice, por favor. No, 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 le dijo, yo ya no trabajo en eso, compadre, yo trabajo en construcción, le dice, yo estoy trabajando, no, no me moleste, le dice. Y dice que él le paga el celular. Y después él lo prende otra vez y le seguían llamando, dice. Entonces él dijo, Juan Carlos, mira, no tienes que ir muy lejos, nosotros estamos acá abajito, nomás en un local abajo de tu casa. Entonces él se anima porque era cerca de su casa, porque si era lejos, No él iba. no iba a ir. Ujú. Pero mira cómo es, hermana, mira, él baja para abajo y ahí en ese local él muere, porque asaltaron el local del costado y cayó una bala perdida a mi esposo. Ay, Y ese día que él muere, ese día que él fallece, era un ayuno en la iglesia mía, al ajá, amanecer, y a mí no me pasaron la voz nada. Mi esposo había fallecido a las 4 de la mañana, 4 y tantos. ajá. Y a mí no me llamaron ni mis cuñadas, no me dijeron, oye, Isa, ha fallecido Juan Carlos, nada, 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 absolutamente nada. Dios mío. Yo,
Entonces, ese día también, hermana, mira, yo estaba en la casa y algo me desanimaba de ir al ayuno. Yo ya estaba lista, mi cartera, todo listo. Mi hijo también, ya estaba listo todo. Entonces yo en eso, yo dije, ay, Señor, no quiero ir al ayuno. Ya al otro ayuno voy, así conversando con Dios, ¿no? Y en eso, hermana, yo veo algo sobrenatural. Veo que del piso de mi casa, veo que sube un humo así, hasta arriba. Ajá. ¿Qué? Yo me asusté y tomé mi cartera y ¡fum! Me fui corriendo a la iglesia. Me fui corriendo a la iglesia. Y en eso yo decía, yo me fui a la iglesia. Ahí recibí la noticia, que era que Dios quería que yo esté fortalecida en oración para yo recibir esta noticia, hermano. Amén. Después que nosotros habíamos orado, ayunado, ya eso de las 11 de la mañana, viene una persona a la iglesia porque me había buscado en mi casa. Como no me halló ahí, vino a la iglesia y ahí me vino a traer la noticia. Me dijo, ¿está la señora Isabel? Sí, dijo, pero ¿para qué? Llámelo un ratito, dijo. Entonces ya ella me dice, Isabel, tienes que ser fuerte, me dice. ¿Qué? ¿Fuerte por qué? Le dije. Sí. Sí, sí. Me dice, tu esposo ha fallecido, me dice, tu esposo lo han matado, me dice. Entonces yo, hermana, yo di un grito que yo dije, no, grité así, hermana, no, no, Claro. no, dije así. ¿Quién va a querer eso? Sí, y corrí a la iglesia, adentro de la iglesia corrí y le decía, gracias Señor, porque me acordé que todo lo que había hecho el Señor, que le había hablado, que él había recibido a Cristo, cómo él venía a la iglesia. Me acordé de todo y le dije, Señor, acepto tu voluntad. Y empecé a Gloria. llorar, y los hermanos glorificaban a Dios porque yo le decía, Señor, acepto tu voluntad. Tú sabes lo que hace, le decía al Señor. Gloria a Y Dios. ahí me senté y llamé a mi hijo y le dije que su papá había fallecido, vino mi hijo, estaba llorando. Y en eso hermana, yo decía, pero ¿por qué no me avisaron nada? Bueno, por eso todo era la obra de Dios, ¿no? Exacto, Porque en hermana. ese momento era la obra de Dios, Dios era la sabía obra lo de que Dios. estaba haciendo en ese trayecto y entonces tuvo Sí, usted que sufrir también la separación de su esposo. Y entonces, sí. después que pasa todo esto, ¿cuándo usted conoce a los soldados de la cruz? Ah, ya, y ahí corto, ahí no va entonces. Sí, sí, ya, Ya, ya dejé. ya. Entonces, ¿cómo conozco yo a los Ole? Yo me vengo mire, yo allí en Lima, yo tengo unas hermanas que son bien posesivas y todo, ¿no? Entonces ellas le engañan a mi mamá para que ella les dé la casa Ujú. a su nombre, y entonces la casa, una vez que queda registrada, ya ellas son las dueñas. Y así pasó. Ellas le engañaron a mi mamá, le dijeron, mamá, mira, ve, nosotros somos las menores y cuando tú mueras no va a ser que las mayores nos voten a nosotras, mejor déjanos amparadas con esta casita. Ujú. Y una vez que ya todo pasó, ellas vinieron y me dijeron así, mira, nosotros somos la dueña de la casa, quiero que te largues. Así de esta manera me votaron, hermano. Ay, ay, Te ay. largas con tu hijo, te largas. Por eso que yo vengo acá a Tacna, porque ellas me votaron, todos los días me acosaban y me votaban y todo. Y una de ellas es testigo de Jehová, hermano. Ajá. Eso es lo que más me dolía, Sí. porque yo creía que ellas verdaderamente eran testigos de Jehová, de Ujú, Dios. ujú. Pero ahora sé que no es así, hermana, porque Guau. mire, ella No me tuvo votaba todos los misericordia. días. No tuvo misericordia, por eso yo le decía, tú no eres testigo de Jehová, tú eres testigo del diablo, le decía yo, Ay, porque si fueras de Dios no harías esto conmigo. ¿A dónde voy a ir? Le decía yo, hermana. porque ya Entonces, usted viuda, sin su esposo, sin la ayuda. sí. Y entonces, ¿qué pasa, hermana? De que yo le digo a ella estas palabras, le digo, si Dios me saca de aquí, yo me voy. Ujú, Eso le dije yo, ujú. si Dios me saca. Entonces ella sabe lo que me dijo. Ah, o sea que tu Dios es conchudo, porque tú dices que si Dios te saca. Yo le dije, hay un solo Dios, le dije, Noelia, uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú te estás refiriendo a ese Dios, le dije. Y tú, como, ¿qué Dios, a quién Dios tú crees y confías? Y tanto que tú dices que eres testigo de Jehová. Y ella sabe lo que pasa, hermana. A los 15 días o una semana, ella le pasó un accidente por hablar así. Ella le cayó del techo una eterniza y le clavó acá en la frente, casi Ay, la mata. ay, Dios Y mío. cómo sangraba y se fue de emergencia al hospital. Se hinchó así su rostro como un monstruo, hermano. Ujú. Y yo dije, pues después de eso ya se calmará su furia, ya le habrá servido de escarmiento, qué sé yo. Nada, hermano. Con más furia todavía.
Me Dios botó, empezó a mío. botar y a botar, ¿no? Entonces yo ya, una hermana yo tenía del frente de la tienda y me decía, Isabel, sal de ahí, ándate, ándate de esa casa. Ujú. Y yo me quería ir, pero mi hijo no quería irse. Me dijo, no, yo no me voy, mamá, tú si quieres ándate, me decía. Pero ¿cómo te vas a quedar acá, hijo, si nos están votando? Y yo no quería pelear por casa, hermana, porque a mí me decían, Isabel, agarra un abogado, haz esto, haz el otro. Yo le decía, yo no voy a pelear por casa, no voy a pelear por casa, le dije. Ok. Y entonces, ¿qué pasa, hermana? De que ahí entonces yo empecé a orar. Cuando la hermana me dice, ándate ahí, y decía, ¿pero a dónde? Y eso yo le pregunté a Dios. Le dije, Señor, ¿a dónde debo irme? Tú dime, Señor, tú tienes que sacarme de acá. Ella no, tú, Señor, le dije. Y en eso estaba orando y el Señor me saca la palabra de Dios donde me dice, sal de la casa de tu padre y vete al lugar que yo te mostraré. Así me dijo. Y Gloria deja a toda tu Dios. pareja. Y entonces yo le digo, pero Señor, esa palabra fue para Abraham. Yo todavía media incrédula, fue para Abraham. Sí, sí. Y al día siguiente volví a abrir la Biblia y lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Eran 3 veces que me saca el Señor con esta palabra. Y yo le dije, ¿a dónde? Entonces ya, Señor, tú me dices que me vaya. ¿A dónde me voy, Señor? Así conversando con mi papá, ¿no? Papá. Sí, sí. Entonces yo le digo, ¿a dónde me voy? Y el Señor agarra. Y mira, yo tenía un hijo acá en Tacna, como 15 años vivía acá en Tacna. Pero este chico, ¿qué te digo? Yo llegué a desconectarme con mi hijo un tiempo más o menos de 1 año y medio, que no me llamaba, ya nada, ¿no? Entonces yo también decía, ¿qué será de mi hijo? También estaba triste por esa parte, Ujú. porque yo también quería estar con mi hijo mayor, pero yo no podía mientras que mi hijo no me dijera, por decirte, no, yo no conocía a No Tacna hiciera la prácticamente, ¿no? invitación porque ya su hijo estaba casado, Claro. ¿no? O Sí, tenía sí, tenía su compañera. pareja. Sí, sí. Claro, ¿cómo yo iba a vivir con mi hijo? Pues si ya tiene su Ujú. pareja, no, no, era para mí era algo imposible porque no podía, ¿no? No Sí. podía. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? En ese lapso del año y medio, ¿qué pasa, hermana? De que mi hijo me llama. Ujú. Ese día que yo le pregunto al Señor, le digo, ¿a dónde me voy a ir? Ahí me responde el Señor. Gloria a Me Dios. dice, me dice así, me llama mi hijo después de 1 año y medio y me dice, mamita, vente, él no sabía nada. Él me Ujú. dijo así, Por mamita, supuesto. vente a Tacna con mi hermanito para que tú vivas acá conmigo. Vente, mamá. Ahí te mando 500 soles. No me dejó hablar nada. Ahí te mando 500 soles con tus pasajes y el resto cómprate ropita en gamarra y te vienes para acá. Y yo decía, aleluya, gloria a Dios, allá me voy a ir contenta. Me fui a comprar mi pasaje, hermana. Y ya se Y al día fue. siguiente, muy contenta, viajé con mi hijo. Sí, y me vine para acá, para Tacna. Me vine para Tacna. Entonces acá en Tacna también participé en una iglesia metodista, acá me fui a una iglesia metodista y estuve, ¿no? Pero yo, y cuando nos separamos, cuando hubo la pandemia. Ok. Entonces, en la pandemia y también como yo no veía crecimiento en la iglesia, pero ya Dios me estaba hablando de los mandamientos Oh, ahí. Me estaba hablando de los mandamientos porque había un hermano que es de la iglesia adventista y me decía, Isabel, guarda los mandamientos, sé obediente a la palabra del Señor y tú vas a sanar. Porque yo hasta ahí ya tenía un mal en las piernas, en las articulaciones, ya tenía un mal ya. ajá. Y me decía, vas a sanar, Isabel. Y yo le decía, será verdad, Dios mío, pero si es el domingo, a mí me han enseñado el domingo, decía yo, y para mí era así, ¿no? Ujú. Entonces yo empecé a orar y decía, Señor, tú vas a decirme la verdad, tú tienes que hablarme, Dios mío, porque a mí me han dicho tantas cosas que es el domingo y yo sé que tú, Padre Santo, vas a hablar a mi corazón. Y en eso empecé a orar, y el Señor me habló en el libro de Proverbios capítulo 3 donde me decía, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarden mis mandamientos, porque largura de días y de años y de paz te aumentarán. Porque como yo estaba mal, otra vez yo pensaba que iba a morir, pensaba yo, porque yo me sentía tan mal, hermana, que yo no podía ni siquiera cocinarme, no podía bajar escalera, no podía hacer nada prácticamente. Y cuando yo me paraba se hinchaban los pies y yo tenía que estar echada porque me quemaban, se me hinchaban las venas. Ay, era un desastre, hermano. Y el dolor sobre todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De que en ese lapso de todo eso, entonces el Señor me habla y yo dije, voy a cambiarme a la iglesia de arriba. Allá arriba hay una iglesia maranata. Ahí voy a cambiarme, ese de adventista, pues, para Ujú. guardar los mandamientos, como el Señor ya me había hablado ya. Ujú. Entonces dije, allá me voy a cambiar. Y justo yo me iba a cambiar el sábado.
porque era sábado que yo iba a ir para allá. Claro. Y el día miércoles conozco al pastor Daniel y al pastor Alejandro, de Soldados de la Cruz de Cristo, de la congregación, ¿no? Ajá. Lo conozco en mi trabajo, ahí en la calle, porque yo trabajaba en la calle vendiendo mascarillas. Okay. Mascarillas, alcohol, vendía así por mayor, por cajitas vendía. Oh, Entonces yo estaba ahí vendiendo, ahí a pesar que estaba mal, pero yo salía a trabajar, porque ya había necesidad en pandemia, pues hermano. claro. Y entonces, ¿qué pasa de que cuando yo veo de lejos, porque yo para vender así miro a todo, ¿no? Para ofrecer, y entonces yo de lejos veo dos de blanco, y yo de mi corazón sale una palabra y dice así, ¿no? ¿Y estos ángeles de dónde son? Dije así. Gloria a Y Dios. entonces hasta yo misma me asusté de lo que hablé, Ajá. porque yo dije, ángeles, ángeles. Y entonces cuando ellos iban acercando, ese es un testimonio también ya del pastor Daniel que después lo contó él, porque dice que ellos ya se iban, porque él después me cuenta, me dice que ellos ya se iban ya, tenían un solo folleto, uno más. Y entonces ese folleto le iban a dar a alguien por arriba, pero dice que algo les dijo que voltearan donde mí, Ajá. que me miraran a mí. Y Gloria entonces a el pastor me Dios. miró a mí, yo paraba siempre con mi falda, todo como cristiana, pero yo usaba gorro, Ah, por el okay. calor o porque me había acostumbrado, qué sé yo, ¿no? Ujú. Paraba con gorro. Y entonces, ¿qué pasa de que el pastor me mira y me dice, hermana, usted es cristiana, ¿no? Me dice, sí, sí, le digo, sí, sí, pastor, le digo, porque se veía que eran pastores. Y entonces, y el pastor me dice, ¿puedo orar por ti? Amén, le dije, pastor. Y me empezó a orar el pastor. Y yo empecé a llorar otra vez, a llorar, como la primera vez. Lloraba y lloraba. Y en eso, el pastor me da un folleto y me dice, hermana, si usted se siente mal, me llama. Nosotros le vamos a orar, vamos a ir a su casa y le vamos a orar. Amén, hermana, me dijo, amén, pastor, muchas gracias. Y de ahí quedé diferente, no sé, ya no quería vender, quería hablar de Cristo, ahí ya no quería Gloria a vender. Dios. Y en eso gané una ovejita también, porque en eso, no sé cómo yo estaba hablando de Cristo a alguien que estaba ahí, y de ahí se acercó un hombre y se sentó ahí. Hermana, ¿tú eres cristiana? Sí, ya empecé a hablar, hablamos de Dios, ya no dejé de vender, Ajá. dejé de vender, empezamos a hablar de Dios y todo lo demás, ¿no? Y ciertamente, el viernes, porque yo el sábado me iba para arriba, a la Maranata, Sí, me iba sí, a sí. cambiar de iglesia ya. Ajá. Entonces, el viernes me pongo mal. Oh, Entonces el pastor viene, entonces yo le llamo, pastor, estoy mal, por favor, ore por mí, le digo. Entonces el pastor agarró y inmediatamente me oró por el teléfono, todo, me dijo, hermana Isabel, mañana temprano espérenos, me dijo, y vamos a ir a su casa. Ya, pastor, le digo así, ¿no? Y entonces vinieron acá con su esposa Raquel, y me visitaron, todo estaba bonito, pero había algo en mi corazón. Yo decía, ¿guardarán el sábado o el domingo? Decía, me estaba preguntando, pero no le quería preguntar por qué, porque no se veían que eran como los adventistas, pues uno conoce los adventistas, sí, ¿no? sí. En su forma de vestir y de hablar y de todo, se conoce. Ajá. Se conoce también de los testigos de Jehová, todo ya aprendido ya. Entonces yo veía algo diferente. Entonces yo cuando yo pedí al Señor y dice, Señor, me gustaría guardar el sábado, pero en una iglesia evangélica, que no sean los adventistas, decía yo. Ujú, Eso le pedí al Señor. Me acuerdo que eso le pedía yo en mis oraciones. Entonces, ese día, el pastor, yo dije, ¿cómo hago? Le pregunto, me daba miedo preguntar. ujú. En eso me lanzo y le digo, pastor, ¿sí, hermanita? Me dice, ¿ustedes guardan el sábado? Amén, me dijo el pastor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Me Amén. contenté tanto, hermana, que yo le dije, gloria a Dios, gracias, Padre Santo, gracias, porque Él es el que había hecho todo esto, porque el Señor me miró con ojos de misericordia, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. Y entonces de ahí, hermana, ya el pastor venía acá a darme la enseñanza, al discipulado, de los mandamientos y todo, ¿no? También de la salubridad de los alimentos, de todo, ¿no? De todo ya. Y ya, entonces un día yo decido ir a la iglesia de sorpresa porque ella me había dado la dirección. Ajá. Y yo le digo, pastor, estoy yendo a la iglesia, por favor, guíame por dónde queda, todo ya. Entonces de ahí ya, eso ya ha sido hace más o menos 2 años ya, casi 2 años ya, 2 años. que sí, inmediatamente que ya me preparó, me bauticé,
y en eso también ya habían unas dudas que yo le conté, ¿se acuerda? Sí. Había unas dudas que en mí, porque alguien me decía que cuando uno está en la iglesia dominical, que muchas veces el espíritu de error es el que gobierna, el que hace estas cosas, y que también sana, y que por aquí, que por allá. Y eso me ponía triste cuando me dijeron, ¿no? Una persona de la congregación de soldados de Cristo, me dijeron eso, y entonces me ponían una duda en el corazón, y yo le decía, Señor, dime si el que tú has obrado en mi vida eres tú, porque tú me has usado para muchas cosas, le decía. Una mujer con SIDA sanó, tú lo sanaste. Gloria Tú a Dios. hiciste, tú hiciste muchas cosas, Señor, con mi vida. Y yo quiero que tú, Padre Santo, le digo que tú me confirmes en este culto de espera, que tú me confirmes, Señor, que tú seguirás obrando en mi vida, haciendo las cosas que tú quieres hacer con mi vida, Señor. Y hermana, ese día yo no gritaba mucho ahí en el culto de espera, porque yo veo que otros gritaban, Ujú, yo solamente decía gloria a Dios, despacio, ¿no? ujú. Gloria a Dios. Sí, sí. Y en eso yo empecé a saltar así, mi cuerpo, pum, 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 saltaba, y yo sentí que algo había entrado en mi corazón, una fuerza tremenda, y que me quemaba, y yo empezaba a gritar de gozo y de alegría, hermana. Pero antes de que yo reciba el Espíritu Santo, hermana, yo sentí que una puerta se abrió así grande, y yo dije, Dios mío, se abrió una puerta grande, y me asusté, eso me hizo abrir los ojos, Ajá. y ahí yo recibo, hermana. Cuando se abre esa puerta, recibo ¡fua! En mi corazón, Gloria a y Dios. empecé a estar y decía, y sentía tanta alegría, hermana, y el Espíritu Santo, y yo decía, gracias, Señor, porque tú me confirmas, gracias, Señor, decía. Y de ahí, hermana, me quitó todos esos pensamientos, ¿no? ¿Y cómo dice Y su si mensaje? a mi mensaje me dice, Sí, sí, sí. se lo voy a leer, porque ahí el Señor me habla y me dice justo lo que Dios había estado haciendo siempre con mi vida, ¿no? Amén. Me dice, vasija llena de mi gloria es esta, escogida, para alumbrar en este mundo de las tinieblas y maldad. Pueblo mío, ahí habla todo ya, ¿no? Pueblo mío, Ujú. la noche viene en que nadie puede obrar. Aprovechen el tiempo, salgan al campo. Es tiempo de la siega, vivan en santidad y no desperdicien el tiempo. Los afanes y pasatiempos de este mundo no me glorifican. Yo les he escogido para hacer mis obras. No más descuido, no más entretenimiento. Vengo pronto. Amén. Eso me dice el Señor, ¿no? Al- Entonces cuando me dice vasija llena de mi gloria, es esto. Y yo ahí entendía cómo Dios me había salvado aún de mí misma cuando yo quería matarme. Ujú. Escogida, me dice el Señor. Y ahora entiendo tantas cosas porque me había escogido el Señor en su bendita misericordia. Y por eso yo digo, tanto amor por la obra tengo yo en mi corazón, por las almas. Es que el Señor me escogió para esta obra, hermana. Gloria a Así Dios. nos ha escogido el Señor. Por eso hay ese amor por las almas, el sueño de Dios está en nuestro corazón, la visión de Dios está en nuestro corazón, Él lo puso. Y por Gloria eso a es Dios. que nosotros somos diferentes a muchos, ¿no? Eso es lo Amén. que yo, Dios así hace su hermano, obra a estimo. su manera. Y hoy en día, en usted es una ungida de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Predica? Sí, lo que justamente me dice en mi mensaje el Señor, yo como le digo, desde que yo conocí a Cristo, desde esa fecha que yo me convertí, yo sigo predicando el Evangelio, me voy a los mercados, a las ferias, me voy a todo lugar, hermana, llevando, alumbrando en este mundo de tinieblas y de maldad, llevando la palabra del Señor, porque este es mi trabajo que el Señor me ha dado. Y cada uno debe ser responsable de su trabajo. Yo tengo mis materiales, me he comprado mis megáfonos, me compro mis cosas para salir, y más que nada cuido también mi salud, ¿no? Para yo poder salir a las calles y estar en buena salud para poder trabajar para la obra del Señor. Wow, hermanas, de verdad, qué testimonio más precioso, qué vida más dura, pero al mismo tiempo
en todo vio la gloria de Dios, ese rescate tan Sí, tremendo. Yo creo que, hermana, que podríamos seguir hablando, pero el tiempo ya se fue sí, y usted va a sí, ir a hermanita. predicar, Sí, según me hermanita. compartió. Ha sido un grato Sí, placer escucharla. Y amén. bueno, le vamos a Sí, pedir que hermano. nos haga una breve oración porque el tiempo se nos fue, pero ore por todas Amén. las personas que se puedan encontrar en la condición en que Dios le encontró a usted y por Amén. todos los que están enfermos y necesitados de que el poder de Dios haga esa obra milagrosa en cada uno. Amén. Ok, Amén. Gloria a Dios. amén. Padre Santo, Dios de amor y de grandes misericordias, Señor. En esta hora, Padre Santo, humillada y arrepentida de mis faltas, te ruego, Padre mío, Jesús, que usted pueda perdonarme mis pecados, mis errores, Señor. Padre Santo, le ruego que usted pueda limpiarme desde la cabeza hasta la planta de los pies, para que usted pueda oír esta mi oración que hoy elevo a ti, Padre Santo. Padre Santo, te ruego en esta hora, Padre bueno, primeramente para darte las gracias, Señor, por haber conocido a mi hermana Rosita. Gloria a Gracias, Dios Dios. mío, por haber compartido este testimonio real. Ale- Padre Santo, para que sea de edificación a muchos de mis Bendición. hermanos. Quizá muchos estén pasando también por esta situación y que ellos confíen en ti, Señor, que Amén. ellos puedan aceptar tu voluntad, Dios mío, Padre Santo. Te ruego, mi Dios de los Sí. cielos, en esta hora, Padre Santo, por cada una de las personas de este mundo, Señor. Sí. Tú me dijiste, Señor, vasija de mi gloria es esta, para llevar este evangelio, Señor, en este mundo lleno de maldad, Señor. Padre Santo, te ruego que tú cambies y transformes, Señor, la mente de los hombres, que quites toda ceguera espiritual, toda incredulidad en este mundo de hombres y mujeres, Señor, que están Gloria a yendo, Dios. Señor, directamente al abismo, Padre Santo. Te ruego que tú los ayudes, Señor. Sí, Usa a tus siervos, a tus ungidos, Padre amén. Santo, para que lleven el evangelio, la esperanza de la salvación, de la vida eterna, Señor. Usa a tus escogidos, Padre Santo, Amén. aquellos, Padre Santo, a quien tú, Padre Santo, bendito Dios, los has escogido desde el vientre de su madre para esta obra, Señor. Aleluya. Te ruego, Padre Santo, que salgan, Dios mío, a los campos, que es tiempo de la siega, Señor Padre bueno, Dios mío. Padre Santo, te ruego por esas mujeres también, Señor, así como yo pasé, Señor. Que tu Padre Santo también los Sí. llames a este camino, Señor. Amén. Tráelos, Padre Santo, con lazos de amor, Señor. Llámales, Dios mío. No importa la edad, Señor. Tú no Bendición. mires la edad, Padre Santo. Te ruego que tú hagas tu obra maravillosa, Señor. Haz un milagro, Señor, en cada vida, Señor. Tan solamente, Señor Padre Santo, con que tú cambies, Señor, sus mentes y sus corazones, ya es un milagro maravilloso, Señor. Oh Padre bueno, te doy gracias, Señor, por la obra que tú haces, Señor, en cada uno de nosotros, porque usted nos fortalece para llevar tu palabra, Señor, por poner ese amor y esa devoción en mi corazón, Señor, por estas almas, Padre Santo, aleluya, Señor. Te ruego también por los presos, Dios mío, que están en las Sí. cárceles. Que ahí también, Dios mío, llegue tu palabra, Señor. Que ellos sean libres, Señor. Libres espiritualmente, Señor. Su cuerpo puede estar preso, Padre, pero tu palabra correrá como ríos de agua Aleluya. viva, Señor, Aleluya. Gloria a todos los Dios. días de tu vida, Señor. Gracias, milagros y maravillas y prodigios, Señor, porque usted no ha cambiado, Señor. Usted sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre y para Aleluya. siempre. Toca cada corazón, Señor. Amado Dios, te ruego, Padre Santo, que tú toques con tu mano de misericordia, Padre Santo, a cada uno de ellos, Señor. Hay ancianos que sufren, están abandonados, Señor. Ten piedad, Bendición. misericordia de ellos, Señor. También te ruego, Señor, por los niños, Señor, cuídalos, protégelos, Padre Santo, bendito Dios, de todo mal, Dios mío, de este mundo, Padre Santo. Cuántas cosas se ven en las noticias, Señor. El diablo acechando la vida de los niños, Señor, Bendición. violentándolos sexualmente, Señor. Bendición. Cuídalos, protégelos, Dios mío, Padre Amén. bueno. Ten piedad, misericordia, Señor. Padre Santo, te ruego también, Señor, por todos
tu siervo, Señor, por mi hermana Rosita, Señor, por tu sierva y por todos los colaboradores que trabajan con ella, Señor. Ruego que usted la tenga en buena salud, Padre Santo. Que usted la bendiga, Señor, Padre Santo, grandemente, que sea usted supliendo todas sus necesidades, Señor, que ella necesita para tu obra, Señor. Si necesita más testimonios, Señor, pues que vengan los testimonios, que eso edifica, Señor. Que eso edifica tu iglesia, que edifica aún personas que no creen, Señor, porque un testimonio es de bendición, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, y que mi testimonio sea de bendición para muchas personas, Dios mío. Aleluya. Gracias, Padre, y que el mundo sepa las maravillas que tú haces, Señor. Gracias, Padre bueno, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en mi familia, porque yo y mi casa te serviremos, Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, todo esto te lo he rogado y te lo he suplicado, maravilloso Dios. Amén, amén, amén.